Dos cosas me tienen emocionado: ver el párroco y ver el alcalde. Eso fue una cosa que Zapatoca nunca había entendido. Esto no es un patrimonio de Rodrigo, esto es un patrimonio de Zapatoca. Y Zapatoca tiene tres cosas para explotar: el Museo del Quijote, que es un museo que puede exponerse en cualquier parte del mundo, un mirador extraordinario y una cosa maravillosa que es la Cueva del Nitro. Eso justifica venir a Zapatoca. Y justifica venir a Zapatoca los que tienen la plata, que es lo que nos interesa, el turismo como se mueve. Además es el tercer discurso que he hecho porque es el tercer traslado. Ahí voy, ya tengo preparado el cuarto. El tercero me lo preparó la inteligencia artificial. Sí. Arranquemos. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. ¿Cuál es ese lugar y por qué Cervantes no quiere acordarse de ese lugar? Ese lugar se llama Argamasilla de Alba. Es un pueblo del priorato de San Juan de la Mancha, decir Piedecuesta. ¿Y por qué Quijote no quiere acordarse? Porque Quijote Cervantes antes de escribir fue comerciante, fue guerrero, en la guerra perdió el brazo, no perdió el brazo, no era manco. Lo que pasa es que recibió un tiro de arcabuz en el pecho y el tiro de arcabuz le inmovilizó un brazo. Él tenía su brazo completo, pero no le servía, la mano izquierda no le servía para nada. Por eso le decían el manco, pero no era manco, no le faltaba la mano. ¿Y por qué no quiere acordarse Cervantes de Argamasilla? Porque ya fue que lo pusieron preso. Dentro de las cosas que le tocó hacer, porque él no escribió el Quijote sino después de los 50 años, le tocó ganarse la vida de 1000 maneras distintas. Primero fue soldado, allá lo hirieron, luego en el traslado lo capturaron, lo pusieron de rehén, tuvieron que rescatarlo, volvió a España, pidió que lo mandaran para la América Latina, pidió para el nuevo reino de Granada, y el rey en lugar de eso lo nombró como distribuidor de alguna cosa. Y en el proceso de distribución de alguna cosa apareció un faltante de plata, 700.000 ducados se habían perdido. Y entonces lo pusieron preso. Ya no se andaban con bobadas de esas, lo pusieron preso. La plata no se la robó, la plata era simplemente producto de una equivocación contable. Pero en la cárcel nace el Quijote, nace la idea de escribir el Quijote. No era la primera obra de Cervantes, ya había escrito poemas, había escrito ya algunas cosas distintas, comedias, pero la idea del Quijote nace propiamente de la cárcel. En un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, ha mucho tiempo vivía un hidalgo de lanza en astillero. ¿Qué es eso? La gente antigua se defendía con un palo, con una lanza, un palo a que le pone una puntica para que sea un poquito más efectivo, y con la espada. Y eso había que exhibirlo. Entonces en todas las casas había un astillero, que era, en mi casa había un perchero que llamaba mi papá. Mi papá llegaba, se quitaba el sombrero, lo colgaba en el perchero, que estaba muy a la entrada de la casa. El perchero tenía un espejo y tenía un hueco donde se ponía el paraguas. Ese era el astillero. En toda casa española había un astillero. Y uno tenía que tener un astillero para que la gente viera que uno estaba armado. Lanza en astillero, alarme antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¿Por qué galgo corredor? Porque resulta que los españoles eran muy aficionados a la cacería de la liebre. Y la cacería de la liebre se hace con galgos, que son animales que corren extraordinariamente bien. Y además el galgo tiene una característica particular, la liebre tiene otra. La liebre va en línea recta y de golpe cruza en 45 súbitamente. Los perros normales siguen derecho y pierden el rastro. El galgo no. El galgo adivina el recorrido de la liebre y cruza, un poquito más tarde, pero cruza. Por eso era importante tener un galgo. Una olla algo más vaca que carnero, salpicón las más de las noches y duelos y quebrantos los sábados. A mí siempre me llamó la atención qué era eso. Y eso es muy sencillo.
¿Qué es el salpicón? El salpicón es una olla podrida. Y la olla podrida es simplemente agua caliente, echándole todo lo que se encuentra en la mano. Entre otras cosas, carnes. Carnes, no carnes de res, las reses no eran muy comidas antiguamente, carne de cordero, que se utilizaba mucho, y carne de pollo, que se usa, y carne de marrano, básicamente, que fueron, entre otras cosas, animales que nosotros no teníamos, nos los trajeron los españoles, nosotros no teníamos cerdos, no teníamos gallinas, no teníamos vacas, no teníamos caballos, no teníamos perros, no había sino un perro mexicano, que es el famoso perro mudo, el resto no había más nada, todo eso lo trajeron los españoles. ¿Qué son duelos y quebrantos? Como había tanta pobreza, cuando se quebraba una pata o se accidentaba una oveja, pues, o una vaca o un caballo, lo repartían entre la gente. Eso se llama duelos. Eso se llama parte de la olla podrida, que formaba parte del salpicón. Y duelos y quebrantos, ¿por qué? Duelos, porque el dueño de la vaca la perdía, y eso le dolía terriblemente, el dueño del cordero lo perdía. Y quebrantos, porque eran animales que se habían roto un hueso. Y entonces ya hablan duelos y quebrantos. Y así pudiéramos seguir. El único problema es que el Quijote tiene 750 páginas en papel cebolla y los comentarios de Diego Clemencín, que fue un escritor que nació en 1765 y murió en 1834, que era un ingresor trepartista y político español. Y hay otro personaje que tiene una marcada influencia, que este es un libro que es muy difícil de conseguir, que es el libro del Quijote con los comentarios de Diego Clemencín y los dibujos de Doré. Los dibujos de Doré son las famosas planchas heliográficas que se hacían, que era labrar un metal y producir un negativo que luego al imprimirlo y ponerlo en el papel se volvía un positivo. Los dibujos de Doré son famosos, ahí están los dibujos de Sancho, los dibujos de homenaje a la reina Isabel y los dibujos de la Divina Comedia, que son los retratos de la época, lo que había en la época para retratar. Reitero, el Quijote tiene 700 páginas, de modo que podíamos gastar el resto del día. Y hay otro libro que yo quiero traer a colación, que es bien interesante, que es un libro que se llama Los tipos delincuentes del Quijote. Un señor muy importante, un abogado muy importante, pastuso, nacido en San Juan de Pasto el 13 de octubre de 1909 y muerto el 24 de julio de 1983, se tomó la molestia de analizar todos los tipos de delitos que toca el Quijote, todos: el robo, el hurto, la seducción, el estupro, el rapto, el lenocinio, las lesiones personales, el asesinato, la resistencia a la autoridad, la hechicería, la asociación para delinquir, el homicidio pasional, el chantaje y el prevaricato, algunos de los cuales tenían características diferentes y entre los delitos que... Y vale la pena también entender un poco el idioma con que está escrito el Quijote. ¿Estaban acaso a la puerta dos mujeres mozas de estas que llaman del partido? Hoy le decimos distinto a las señoras del partido, pero es el idioma, y por eso, para poder entender el Quijote, hay que entender el idioma en que fue redactado. Y el Quijote, como 100 años de soledad, tiene la característica de que sus autores parece que no son muy creativos, lo que son es unos perfectos narradores. 100 años de soledad es la narración de lo que vivió García Márquez, de cómo se vive en la costa, de todas las cosas que se viven en la costa. El Quijote nace de eso. El Quijote es una burla a los libros de caballería que estaban en la fecha. Había dos libros famosos que se llama el Letrán, creo que era, y el otro era el Amadís de Gaula,
que eran libros muy serios y todos soñaban en ser caballeros. Estamos hablando de 1400, 1300. Quijote escribe, Cervantes escribe el Quijote para tomarle el pelo a los libros de caballería, básicamente. El Quijote es una burla a los libros de caballería. Yo quiero resaltar la labor de Rodrigo. Rodrigo también escribió un libro, un poquito más cortico que el Quijote. Un libro cuya característica fundamental es que están todas las figuras que componen el museo. Y hay una frase que yo quiero citar, y es que lo que él concibe es colocar el Quijote enfrentado a la problemática del mundo moderno. Y ese ha sido el éxito. Por eso hay una cosa que se llama la guillotina con su tarjeta de crédito, donde demuestra cómo los bancos lo guillotinan a uno con tarjetas de crédito. Yo quiero resaltar de Rodrigo la necedad, la persistencia, más necio que una mula, ¿sí? Pero hay que recordar una frase muy famosa, dice: los locos abren el camino que luego transitamos los cuerdos. Gracias, Rodrigo. Ya estoy preparado para el otro discurso. Ahora hay que buscar para dónde nos vamos. Y felicitaciones. Y Zapatoca tiene hoy por hoy un museo que en cualquier parte del mundo es un museo sumamente importante. Uno va a París y paga 20 euros por entrar a un museo como este. Viene uno a Zapatoca, le cobran 10.000 pesos y toca tener una bombona de oxígeno para que la gente no se ahogue. Pero así se hace cultura, con necedad. Gracias, Rodrigo, y muchas gracias a todos.